De lo que pasó esta mañana en Palacio Nacional. El gobierno no pudo sostener con un solo argumento unos lineamientos pensados para decir qué se dice en la radio y en la televisión. Y cuando no hay argumentos, por supuesto, recurren a lo de siempre, al ataque personal. Sacaron un video de hace más de 25 años para desacreditar a Sergio Sarmiento, un periodista con una trayectoria intachable. Que nadie se confunda, este no es un pleito entre un gobierno y una televisora o un grupo de periodistas, es una cortina de humo y aquí no nos vamos a dejar distraer. Al poder le molesta la crítica, le molesta que le señalen sus errores, por eso ataca a quien informa en lugar de responder con hechos. Que quede claro, ningún viejo archivo va a cambiar lo que está pasando. Esto no es regulación, tiene nombre y apellido. Son lineamientos para callar a TV Azteca. Y a nosotros no nos van a callar. Bueno, y más adelante vamos a detallar esta información, pero por lo pronto vamos a otro tema. La dimensión de la narcopolítica en Michoacán trasciende el terrible asesinato hace casi 10 meses del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Por ese crimen ya hay varios detenidos acusados de ser autores materiales o colaborar con el mismo. Y este fin de semana fue apresado Ramón Ángel Álvarez Ayala. Él es conocido como el R1 y uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero el asesinato de Manso, y otra vez volvemos a la información. Como hemos dicho muchas veces, el asesinato de Manso es un crimen político y para esclarecerlo hay que recordar que el hermano del R1, Roldán Álvarez Ayala, fue alcalde de Apatzingán. Era hasta hace unas semanas líder de Morena en la región. Era el consejero estatal del partido y era un enemigo declarado de Manso. Además de un cercano operador del exgobernador, actual diputado, Leonel Godoy. En el gobierno de Leonel Godoy también participó. Todos lo sabían. Lo separaron del partido recién después del asesinato de Manso y de las denuncias de la viuda y sucesora en la alcaldía de Uruapan de Grecia Quirós. Pero el link, si se quiere hablar de narcopolítica, ahí ya está muy claro. La detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el R1, el jueves 30 de julio en Atotonilco, el Alto, Jalisco, representa un golpe importante para el cártel Jalisco Nueva Generación, junto con la caída de otra célula muy cercana a Gonzalo Mendoza Gaitán, alias el Sapo. Se trata de acciones que afectan dos de sus grupos operativos más violentos, los RS y los del Sapo. De acuerdo con las autoridades federales, el R1 es identificado como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso, además de ser el líder de los RS. Lo acusan de haber ordenado, por petición de su hijo Francisco Álvarez, el asesinato de la influencer Valeria Márquez, de 23 años, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco. Los RS son un grupo muy violento del cártel Jalisco con operaciones en Michoacán y Jalisco. El asesinato del alcalde Carlos Manso, ocurrido en noviembre de 2025, fue denunciado como un crimen de la narcopolítica, lo que generó un alto costo en la percepción de las autoridades estatales y federales. El R1 fue detenido en 2012 por su participación en narcobloqueos que intentaron impedir en esas fechas la detención de El Mencho. Fue sentenciado en 2016 y liberado en 2022 durante el gobierno de López Obrador. A Ramón Ángel Álvarez Ayala se le presenta como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, pero las razones por las cuales, dicen, habría ordenado ese asesinato no quedan claras. Autoridades federales indican que habría sido por las provocaciones que le había hecho el alcalde al cártel Jalisco Nueva Generación, hegemónico en la zona de Uruapan. Sin embargo, especialistas en temas de seguridad indican que no se entiende cuáles podrían ser esas provocaciones, más allá del duro discurso contra el narcotráfico que siempre tuvo Manso como alcalde durante toda su gestión. La viuda de Manso y su sucesora al frente del Cabildo de Uruapan, Grecia Quirós, sostiene que se tiene que indagar a personajes políticos que dice podrían haber ordenado el asesinato, entre ellos el diputado y exgobernador Leonel Godoy, el senador Raúl Morón y el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Y que hoy nos quieren venir a decir
que fue únicamente tema de la delincuencia organizada. No, señores, hoy en día sabemos todos los gobernantes corruptos que tienen pacto con la delincuencia organizada y que sabemos que Carlos era un hombre que le incomodaba al sistema. Este fin de semana se reunieron en Michoacán los aspirantes a la coordinación de Morena en el estado, con representantes del Comité Ejecutivo Nacional del partido. El gobernador Ramírez Bedoya dijo que él solicitó el encuentro debido a los ataques que ha recibido él y el movimiento por integrantes de Morena. Es clave recordar que un hermano del R1 fue dirigente de Morena en el estado. Además, es un personaje muy cercano a Godoy. Fue separado del partido poco después del asesinato de Manso. Sin embargo, en los documentos de Morena sigue apareciendo como consejero nacional del partido. Si bien la investigación llevó a identificar al R1 en el asesinato, la trama recuerda otros casos, como el intento de asesinato contra Ciro Gómez Leiva, donde se desconoce el móvil y quién ordenó realmente el atentado. Lo que se sabe es que supuestamente fue una orden del Mencho, lo que al propio Ciro le parece inverosímil. En el caso de Manso tampoco hay claridad. Provocaciones puede haber muchas y de muy diversos tipos, desde personales hasta políticas. Y en ese tipo de asesinatos, donde el tema evidentemente no es el dinero ni algo eminentemente personal, las razones políticas son las que se imponen. Pero la historia viene mucho más atrás. Los Álvarez Ayala, los tres hermanos Ramón Roldán y Jesús Santiago han sido cercanos a la izquierda michoacana desde hace años. Ramón y Jesús Santiago terminaron en el cártel Jalisco Nueva Generación y Roldán en el PRD y Morena. Roldán también participaba, tenía lazos con el crimen organizado, lo que no le impidió ser presidente municipal de Apatzingán y dirigente partidario. ¿Sabe cómo le decían a Roldán? Al hermano Roldán Álvarez Ayala, como le decían ahí en Michoacán, conociendo al R1 y al R2, a sus otros dos hermanos, le decían el R0, porque decían que era el verdadero jefe. Tan relacionado estaba Roldán que Roldán Álvarez Ayala fue detenido durante el Michoacanazo, durante el gobierno de Calderón en 2009. Fue liberado como los otros detenidos por un juez, Efraín Cázares López, que terminó siendo destituido por el Consejo de la Judicatura porque sus decisiones siempre eran favorables a los criminales. Lo mismo sucedió con el R1, liberado durante el gobierno de López Obrador en el 2022, en una decisión judicialmente inexplicable. Los hermanos Álvarez Ayala son conocidos como operadores delictivos vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de Ramón, el R1, Rafael, el R2 y Roldán, un político de izquierda al que muchos llamaban el R0. Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1, es el lugarteniente y cabecilla de una célula violenta del cártel Jalisco, conocida como los R's, que opera en Michoacán y Jalisco. Hace unos días fue recapturado por fuerzas federales, señalado como el presunto responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2025. El R1 ya había sido detenido en 2012. 4 años después, en 2016, fue sentenciado a 20 años de prisión por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud. Cumplía su condena en Hermosillo, Sonora, cuando, tras una serie de impugnaciones, lo absolvieron de los cargos y se ordenó su libertad el 19 de noviembre de 2022. Rafael Álvarez Ayala, el R2, es un operador histórico de la misma célula criminal del cártel Jalisco. Estaba bajo las órdenes directas de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Roldán Álvarez Ayala es hermano de los dos criminales y político de larga trayectoria en Michoacán. Fue alcalde de Apatzingán y lo detuvieron en la operación conocida como el Michoacanazo en 2009. Roldán Álvarez hace su carrera en el PRD junto a figuras pues muy destacadas, entre ellas Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy, y bueno, fue detenido también. Él fue detenido, sus hermanos fueron detenidos en el 2012. Varias investigaciones revelan que el clan Álvarez Ayala ha concentrado sus operaciones en 2 vertientes regionales estratégicas de Michoacán.
controlando la economía local de municipios como Álvaro Obregón, Sitzio y Tacámbaro, y teniendo presencia violenta y control de plazas de Apatzingán, Uruapan y la capital, Morelia. Son responsables del cobro de piso obligatorio a productores de limón y aguacate, ganaderos, transportistas y pequeños comerciantes, así como del abastecimiento de armamento pesado y municiones para el Cártel Jalisco, además de la administración de rutas de trasiego de droga hacia Estados Unidos. También de la coordinación de las Fuerzas Especiales Mando R para repeler grupos rivales como Cárteles Unidos. En mayo de 2009, el gobierno federal decidió dar uno de los golpes más importantes de aquellos años, el llamado Michoacanazo, un operativo federal por un pedido expreso del entonces gobernador del estado, Lázaro Cárdenas Batlle, hoy jefe de oficina de la presidencia. El operativo se implementó debido a la guerra que habían emprendido entre sí los cárteles desde 2004. En el Michoacanazo se detuvo a 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios, incluyendo casi todo el gabinete de seguridad estatal, y a un juez. Uno de los detenidos era Roldán Álvarez Ayala, alcalde de Apatzingán por el PRD y acusado de nexos con el crimen organizado. Pese a las vastas pruebas, Roldán y los otros detenidos fueron liberados y recuperaron sus posiciones políticas. Roldán siguió su carrera en el PRD y luego en Morena. Era un importante líder regional y miembro del Consejo Político del partido. También era señalado por muchos como enemigo de Carlos Manzo. Mientras tanto, su hermano Ramón, el R1, se convirtió en el líder criminal de la región, donde su hermano era el líder político. Fue detenido por fuerzas del ejército mexicano y señalado como el responsable del homicidio de Manzo. ¿Quién le pidió al R1 matar a Manzo? La respuesta puede estar en la misma familia Álvarez Ayala. Azteca Noticias. Bueno, si usted lo duda, esta que le estábamos contando ahora es la expresión de la narcopolítica. Políticos, narcotraficantes, involucrados unos con otros, con jueces que les hacen el trabajo. Un hermano es el líder criminal de la región, el otro el líder político. Eso es narcopolítica. La historia del Michoacanazo ya la contaremos, la hemos contado aquí en este espacio mucho más ampliamente. Pero ahí fue vergonzoso lo ocurrido, como es vergonzoso que el hermano de Leonel Godoy, otro del mismo grupo político de Roldán Álvarez, se haya presentado un año después del Michoacanazo a tomar posesión como diputado como en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, cuando tenía orden de aprehensión, cuando estaba prófugo. Lo metieron en un carro, en la cajuela de un carro. Lo encerraron en las oficinas de Alejandro Encinas, que era el coordinador parlamentario de PRD, todavía no era Morena. Lo llevaron al Pleno, le hicieron rendir protesta y después, semanas después, cuando se pidió su desafuero, la Fiscalía pidió su desafuero, se exhibieron las cintas, decenas de cintas. Las que se conocieron públicamente fue un puñado, pero había decenas de cintas, de grabaciones del hermano de Godoy, de Julio César Godoy Toscano, hablando con la tuta, con Servando Gómez la tuta, el líder de la familia michoacana. Fue finalmente desaforado, pero tardaron tanto que le dio tiempo a Julio César Godoy de escapar y está prófugo hasta el día de hoy. ¿Quién lo protege? La narcopolítica. Después que no nos digan que no hay narcopartidos y que no hay narcopolítica en el país. Bueno, y como le mencionábamos al inicio de este programa, la mañanera del día de hoy fue muy desafortunada, no solo por una defensa sin sustento de los lineamientos para la supuesta defensa de las audiencias, de la que tanto hemos hablado y de la que le seguiremos hablando en unos minutos, sino también por algunas respuestas difíciles de comprender. Bueno, escuche usted. Hoy, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, que se entregó a la justicia estadounidense, el secretario de Rocha Moya, tenía una audiencia en la Corte de Nueva York que lleva su caso.
pero a la audiencia no llegó porque se canceló, porque Mérida está buscando un acuerdo de colaboración. Es decir, que de eso depende, se canceló porque ha llegado a un acuerdo de colaboración y va a decir mucha información precisamente de lo que sucedió en ese gobierno de Rocha Moya, que Rocha Moya, por supuesto, ahorita está también protegido por el gobierno federal, Jorge. Ahí están las cosas. Relacionado con todo el tema Sinaloa, cuando hoy se le preguntó en la mañanera si el gobierno podía confirmar si Rubén Rocha había salido o no del país el día de la extracción del Mayo Zambada, se contestó que eso lo informaba la Fiscalía General de la República. Pero mire usted, la Fiscalía General de la República tiene embargada por seguridad nacional esa información hasta 2031. Cuando se preguntó qué opinaba el gobierno federal sobre los gobernadores y funcionarios a los que se le ha quitado su visa, hoy el The Economist, el influyente semanario The Economist, dice que son por lo menos 50 a los que se le quitó la visa por relación con grupos criminales. En Palacio Nacional se dijo que ese era un tema personal, como si quitarle la visa a gobernadores, a legisladores, a dirigentes partidarios por relaciones con el crimen pudiera ser considerado un tema personal. Todo en la misma mañanera donde se anunciaba un programa supuestamente de transparencia informativa. Bueno, Jorge, y hay un tema que sí hay que fijarnos. ¿Hasta cuándo se está reservando la información de Rocha Moya? ¿Hasta cuándo se está reservando mucha de esta información catalogada como de seguridad nacional? Hasta el 2031, que es justo después de la elección presidencial, para que nosotros, los ciudadanos, no nos enteremos de nada hasta después de esa elección. Y eso no ocultó que desde Palacio Nacional, bajo el argumento de defender a las audiencias, insistiera en atacar a nuestro medio, a TV Azteca, a colegas, a comunicadores. Y bueno, así estuvo la situación hoy en la mañana. Hace una semana. Otra vez, desde la conferencia de la Presidencia de la República, se mintió al público y se atacó a TV Azteca. Ahora los lineamientos para callar a México. Usaron un video de hace 25 años para tratar de desacreditar a Sergio Sarmiento, uno de los periodistas más respetados del país, y así justificar la censura y atacar la libertad de expresión. La consejera jurídica Luisa María Alcalde habló de una campaña de desinformación. No hay tal campaña. Informamos con datos y fuente, con sus mismos lineamientos. Dijo que nada tiene que ver con la censura. Se equivoca. Si la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones interviene en controversias sobre los contenidos y aplica sanciones, lo que están fabricando es un incentivo perverso de autocensura. Dijo que los medios de comunicación tienen la obligación de emitir códigos de ética. Lo que no dijo es que la comisión interpretará sus alcances y va a determinar si esto se cumple. En los hechos, no será un código de ética autónomo. Trataron de explicar que el defensor de audiencias vigilará los derechos de televidentes y radioescuchas. El problema es que ese defensor de audiencias no tendrá la última palabra. Será la Comisión Reguladora la que revise lo que determine ese defensor y lo podrá confirmar, modificar y, si les place, revocar. Será un defensor de la audiencia a modo, alineado al poder, porque la comisión podrá modificar lo que éste resuelva. De manera deliberada, citaron un comentario del periodista Manuel López San Martín cuando señaló que el Estado se otorga la potestad de determinar qué es verdad y qué no. El apunte del comunicador tiene fundamento. Los mismos lineamientos permiten que los contenidos sean cuestionados en el supuesto de que el medio emita información falsa o descontextualizada. Aquí también será la autoridad con facultades extraordinarias la que determine si lo difundido es falso o verdadero. Lo cierto es que al poder le molesta que cuestionemos sus decisiones, le molesta que se exhiban sus fallas y le molesta la crítica. Por eso acuden al ataque personal con nuestros periodistas y a la desacreditación. No se equivoquen, no van a ocultar la realidad, no nos llamemos a engaño. No es una regulación general ni un intento por proteger al público. Esto tiene nombre y apellido. Son lineamientos para callar a Televisión Azteca. José Luis Mora, Azteca Noticias. Bueno, mire, se pueden debatir muchas cosas, se pueden platicar muchas cosas. Lo que es inaceptable son los ataques a empresas, los ataques a colegas como el que sufrió hoy Sergio Sarmiento, además de un video
de hace 26 años. Ese video, esa mesa donde está Sergio, está Ciro Gómez Leiva, está Joaquín López Dóriga, está Denise Merker, está Carmen Aristegui, se grabó hace 26 años, el famoso día de la elección, previo a la elección de Vicente Fox en el año 2000, cuando fue aquel del hoy, que pedía a Fox que se hiciera el debate ese día y Cuauhtémoc y La Bastida decían que no se podía. Ahí se grabó, de eso estaban hablando y de eso estaban, en ese contexto estaban. Se tomó una frase, se la repitió 4 veces, sacándola de contexto. Lo cierto es que Palacio Nacional está contra los periodistas y los medios, está contra Televisión Azteca en forma muy destacada. Hoy lo dijo la presidenta, no hay ningún secreto en eso. Pero además se complementa con otra cosa, con acciones judiciales como las que sufre Héctor de Mauleón, como las que quiere iniciar nada más y nada menos que Israel Vallarta. Imagínese usted, este hombre que estuvo acusado y donde las víctimas siguen diciendo que él es el secuestrador de una serie de personas allá, desde el gobierno también de Vicente Fox. Pero quiere iniciar procesos contra Carlos Loret y contra Ciro Gómez Leiva. ¿Por qué? Porque informaron lo que era un hecho, que estaba acusado de ser un secuestrador y le dieron voz a sus víctimas. Pero es más, este es un país donde solamente en los últimos 6, 7 meses se ha asesinado a 7 periodistas y muchos más durante la 4T y muchos más desde que está la actual administración. Eso es realmente lo inaceptable. Bueno, y la verdad es que se quiere engañar, por supuesto, porque todo esto incluye desde Palacio Nacional hasta el cambio en el lenguaje. Ya no hay refinerías clandestinas, ahora son centros de procesamiento de combustible, mismo que es robado y transformado en esas refinerías clandestinas. Hoy se descubrieron 4. 4 centros utilizados para procesar combustible de forma ilícita fueron desarticulados. Se encontraban en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos. Tras denuncias anónimas sobre una nave en el municipio de San Luis Potosí, se aseguraron 8 tanques de 80,000 litros, 14 cilindros, 894 contenedores de 1,000 litros cada uno y maquinaria. En otro predio ubicado en la laguna de San Vicente fueron encontrados 18 tanques verticales, 2 líneas de producción de hidrocarburos, aproximadamente 40,000 litros de petrolíferos, entre más objetos. Dentro de un inmueble localizado en Tizayuca, Hidalgo, se aseguraron 57 contenedores, más de 400,000 litros de hidrocarburo y aparatos electrónicos. Mientras que en Cuautla, Morelos, un predio en donde se observaba el constante ingreso de pipas escoltadas por camionetas y con reporte de fuertes olores a químicos, quedó bajo resguardo. Allí también se encontró documentación y talones de cheques. La Fiscalía General de la República no informó de detenidos tras estos operativos. Alfredo Torres, Azteca Noticias. Bueno, recuerda que López Obrador nos decía que se había acabado el huachicol, ahí lo tiene. Mientras tanto, su hijo Andy López Beltrán comenzó a hacer campaña en Tabasco. Comenzó a hacer campaña violando la ley. Muy buenos días, amigas y amigos. El día de hoy inicio un recorrido por las 170 secciones electorales del 6º Distrito Federal de Tabasco. Vamos a estar visitando 4 secciones electorales. Y la ley lo prohíbe, ahí está. Quiero ver que cualquiera de otro partido se le ocurra hacer una campaña así de descarada, anticipada. Pero el INE, por supuesto, está ciego, sordo y mudo, así como la canción de Shakira, salvo que acusen a Morena de ser un narcopartido, cuando reacciona ahí sí rapidísimo para intentar tratar de impedirlo. Bueno, mientras tanto en Morena este fin de semana recibieron a los precandidatos de Chihuahua, de Sinaloa, de Sonora, estuvieron también con los de Michoacán, entre otros estados que tendrán elecciones en 2027, en una precampaña que viola también todos los tiempos electorales. Pero aquí hay un problema mayor. En Morena primero hacen encuestas para filtrar candidatos, para decidir quiénes van a ser los precandidatos y después hacen la búsqueda de antecedentes, cuando debería ser exactamente al revés. De esa forma deslegitiman el proceso desde el inicio. ¿Usted cree que el crimen, vio lo que mostrábamos ahora de Michoacán,
que el crimen no influye en la popularidad y en la designación de candidatos. El INE de todo esto, por supuesto, no se da ni siquiera por enterado. Pero bueno. Bueno, Jorge, ahí está. Día intenso el día de hoy, la verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana nos vemos en punto de las 11 de la noche. De verdad, gracias por confiar en nosotros, por estar aquí con nosotros y por darnos fuerza, por supuesto, para seguir aquí diciéndoles la verdad y lo que está sucediendo. Nosotros ya nos vamos. Sueñe bonito, descanse. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo. Pero todo es personal. Gracias.